Ahora pasamos al video descriptivo de la segunda actividad de este taller de la semana 4 Microsoft Excel. Para realizar esta segunda actividad debemos descargar una planilla de cálculo con unos datos que vienen de ejemplo que están en la misma portada del curso en la semana correspondiente. En este caso la planilla de cálculos Microsoft Excel, que es la semana número 4. Bajamos por el curso y donde salen las instrucciones, donde está el paso a paso con lo que debemos desarrollar, que son las mismas instrucciones que yo estoy guiándome para el desarrollo de estos videos, hay que descargar un ejemplo que es un listado para trabajar la actividad de la segunda hoja, o sea, la segunda actividad. Descargamos ese listado de Excel y lo abrimos. Entonces, en la actividad 2, si ustedes se dan cuenta, voy a minimizar este ejemplo, viene ya un listado preparado, que es el que les estoy mostrando en pantalla. Lo deben descargar y ese listado seleccionan todo de acá, lo copian por completo con botón derecho y ahora lo traspasan a una segunda hoja. La actividad 2 de este taller o trabajo de Excel se debe desarrollar en una segunda hoja. Entonces volvemos al Excel donde hicimos la primera actividad, pero en la parte inferior del libro de Excel yo puedo trabajar en otras hojas. Entonces agrego y paso una segunda hoja y aquí en la celda A1, en la esquina superior izquierda, con botón derecho, pego los datos, pero si ustedes leen las instrucciones que van desde el punto 8 hasta el punto 16, que es la actividad 2, nos dice que en el punto número 9 se debe pegar, en el punto 8 de forma especial. Entonces, pegado especial. Y aceptar. Como pegamos de manera especial, incluso nos hizo unas modificaciones a los datos que están en las categorías, que en realidad en Excel se llaman campos, que están en la zona superior. Entonces, ahora en mi segunda hoja tengo los datos que venían como ejemplo y en la primera hoja tengo la primera actividad. Volvemos a la segunda hoja, ya pegué los datos y ahora debemos trabajar. Son notas de estudiantes, si ustedes se dan cuenta, es una hipotetización. Vamos a arreglar un poco el ancho de las columnas, donde vienen los nombres, los apellidos, vienen unos talleres que son de entregas de tarea, viene una columna de promedios, viene una ponderación de los talleres, de esos primeros 3 talleres, después viene P1, P2, P3, que son notas de 3 pruebas, después viene el promedio de las pruebas, después viene el promedio, que hay que sacar la ponderación, el peso de esas 3 notas del promedio, y sacar el promedio final y la situación final, si el alumno aprueba o reprueba. ¿Qué debemos hacer entonces? Primeramente debemos agregarles nota a cada uno de estos estudiantes en las 3 tareas, tarea 1, tarea de taller 2, tarea de taller 3, a cada uno de estos estudiantes. Y después debemos inventarle, agregar notas en las 3 pruebas, en prueba 1, P1, P2 y P3. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cada nota la vamos a inventar en el ámbito 1 a 7 con una décima. Por ejemplo, en la primera voy a poner 5.5. Aquí hay un tema bastante interesante. Algunos teclados, la división decimal la ejecutan con la coma. Y otros teclados, por ejemplo, en otros ámbitos lingüísticos, como el inglés o en otro espacio, otros computadores que pueden venir configurados, la división decimal la van a hacer con el punto. Entonces, en Chile, nosotros debiéramos utilizar 5,5, hago Enter, y debiera dejármelo en el costado derecho de la celda. Si lo deja en el costado derecho, significa que reconoció ese valor numérico.
¿Cómo sé yo si el computador trabaja con punto o con coma? Bueno, si ustedes se dan cuenta, en general los teclados tienen una zona que es alfabética, pero en el costado derecho del teclado, un teclado completo, tiene números solamente, que es el teclado numérico. Allí hay un punto. Ese punto que está casi en la esquina inferior derecha de su teclado, es casi la última tecla de la esquina de abajo derecha, es un punto. Ese punto es universal. Le agregamos las 3 notas de taller a cada estudiante y las 3 notas de las pruebas. Entonces ya hemos completado el paso número 11 de la segunda actividad. ¿Qué debemos hacer ahora? El paso número 11 es sacar el promedio a los talleres. Entonces vamos a tener que sacar el promedio a los talleres y también vamos a sacar el promedio a las pruebas. Nosotros se trabaja siempre con los datos del primer estudiante y luego las fórmulas se arrastran hacia abajo. Esa es la gracia de Excel, que nos ahorra tiempo porque automatizamos después procesos. Así no tenemos que sacar los promedios y la ponderación a todos los estudiantes. Simplemente se construye la ponderación o la fórmula, la función promedio al primer estudiante y después se le aplica a todos los demás. Tenemos 3 pruebas. Entonces, donde dice promedio, en la celda donde debiera aparecer el promedio, en este caso el primer estudiante, que es Soledad Alfaro, debo escribir la función para poder sacar el promedio. Vamos a revisar primero cuáles son las 3 notas de los talleres. Las 3 notas es la celda D2. Si ustedes se dan cuenta, Soledad tiene en la primer taller la nota en D2, la segunda nota del taller en E2 y la tercera nota del taller en F2. Entonces el promedio hay que sacarlo desde D2 a F2. Entonces donde hay que escribir la función o fórmula de promedio para que salga el resultado de Soledad, debemos escribir la función. Todas las funciones comienzan con el signo igual. Escribimos igual, inmediatamente eso le plantea a Excel que ahora viene una función. En este caso promedio. Promedio puede ser o todo con mayúscula o todo con minúscula. Igual, promedio. Abrimos paréntesis y debemos decirle desde dónde hasta dónde debe sacar el promedio. En este caso, la primera nota la tiene que sacar desde la D2 y escribe D2. Y después de D2 nosotros podemos arrastrar el mouse hasta la F2. O sea, igual, promedio, abro paréntesis, D2, 2 puntos, F2. 2 puntos en Excel significa hasta. Entonces, igual, promedio, abro paréntesis, D2, 2 puntos F2, cierre paréntesis. O sea, le estamos explicando a Excel que nos debe sacar el promedio desde la nota que está en D2 hasta la nota que está en F2. Y luego que escribimos la función, hacemos clic en Enter. Y ya nos sacó el promedio de los primeros 3 talleres a esta estudiante. Yo les dije que en la esquina inferior derecha siempre hay un cuadrito, ahí recopila la función lógica de los datos que están en la celda. Yo tomo ese cuadrito, me ubico justamente sobre ese cuadrito, en la zona inferior del resultado del promedio, se me convierte el cursor. El cursor del mouse siempre una cruz blanca como ancha. Cuando me ubico sobre ese cuadrito, reconoce la función lógica la celda, se convierte en una cruz más delineada negra, hago doble clic y automáticamente me saca el promedio a todos los estudiantes hacia abajo. Vamos a hacer exactamente lo mismo de las 3 pruebas de la misma alumna, que es la primera. Igual, promedio, abro paréntesis, selecciono la primera nota, arrastro el mouse hasta la tercera nota. O sea, en este caso, igual, promedio, abro paréntesis, desde I2 a K2, cierre paréntesis. No deben haber espacios en las funciones. En la fórmula debe ir todo junto, sin espacio. Hago Enter y ahora me sacó el promedio a las 3 pruebas. Me ubico sobre el resultado de la nota del promedio de las 3 pruebas. Nuevamente en la esquina inferior derecha. Ahí tomo la función lógica que recoge de esa celda, que es la fórmula. Hago doble clic. Tengo que justo ubicarme encima. Y ahora me aplica el promedio al resto de estudiantes. Entonces tengo las notas de las 3 tareas a todos los estudiantes y tengo el promedio de esas 3 notas. Y tengo las notas de las 3 pruebas de los estudiantes y tengo todos los promedios.
Y ahora, ¿qué tengo que sacar? Las ponderaciones de esas notas, porque voy a promediar ambos promedios. Perdonen que sea redundante. Vamos a promediar el promedio de las tareas con el promedio de las pruebas. Y eso significa que vamos a sacar ponderaciones. En este caso, si ustedes se dan cuenta, en el punto 14 de esta segunda tarea, o segunda actividad, perdón, nos pide que la ponderación de las pruebas debe ser un 70% y de los talleres entonces la ponderación restante un 30%. Muy bien, entonces después de que sacamos el promedio, acá al lado está la columna ponderación de talleres. Entonces siempre con el primer estudiante vamos a sacarle el 30% del promedio. Entonces es muy sencillo. ¿Cómo se saca el 30% a cualquier número? Se multiplica por 0,3. Entonces, igual, la celda donde está el promedio, la seleccionamos. En este caso es G2. ¿Cómo se multiplica en Excel? La multiplicación es el asterisco. G2 por, el asterisco significa que lo estamos multiplicando, en este caso por 0,3. Al multiplicar algo por 0,3, hacemos Enter, nos saca el 30%. Y ya tenemos la ponderación del promedio de los talleres, el 30%. Y ahora igual nos ubicamos sobre esta ponderación de la primera estudiante de Soledad y hacemos doble clic en la función lógica en la esquina derecha debajo y nos sacó la ponderación a todas las notas de los talleres de todos los estudiantes. Y ahora debemos hacer lo mismo con las pruebas. Ponderación de pruebas en la celda M2, donde debiera aparecer la ponderación, escribimos la función igual. Y tenemos que el promedio de las pruebas, que en este caso es L2, multiplicar, o sea, en este caso asterisco, por 0,7, porque el 0,7 me va a sacar el 70%. Hago Enter y saqué el 70% de la nota del promedio de las pruebas. Y esa nota ahora, yo haciendo doble clic en la esquina inferior derecha, la aplica entonces a todos los estudiantes. ¿Qué debo hacer ahora? Ahora debo sacar el promedio. O sea, tengo que sacar el promedio entre la ponderación de las notas de los talleres más la ponderación de las notas de las pruebas. Y en realidad es bastante sencillo porque debo sumar el 30% más el 70%. Entonces, igual, suma, y ahora abro paréntesis. ¿Qué voy a sumar? La nota de la ponderación de los talleres, que es H2, en realidad ni siquiera debía poner suma, pero lo vamos a hacer así, H2, punto y coma, más la nota de la ponderación del promedio de las pruebas, que es L2. Cierre paréntesis, hago Enter y ahora tengo... Aquí tengo un problema, no puede ser, porque me está sumando desde H2 a L2. Perdón, es M2. M2, ahí sí. Me equivoqué. Debía sumar la ponderación de los talleres, que es H2, más la ponderación de las pruebas, que es M2. Y ahí me da el resultado. Igual, suma, abro paréntesis, H2, punto y coma, M2, cierre paréntesis. Y hago lo mismo. Y ahora tengo todos los promedios finales. Realmente estos son los promedios finales. El promedio final. Lo vamos a marcar. Bien. ¿Qué debo hacer ahora? Ahora, en el punto 16, debo aplicar una fórmula donde el Excel me va a explicitar si el estudiante está aprobado o está reprobado. Y esta es una fórmula de formato condicional. Entonces, siempre se aplican las funciones de la fórmula al primer estudiante. En este caso, a Soledad. Se escribe la fórmula. Igual, si, como es condicional, si, abro paréntesis, ¿quién? En este caso, la nota final, o sea, N2, es mayor o igual, es mayor o igual a 4,
si la persona tiene una nota mayor o igual que 4, punto y coma, abro entre comillas y escribo que diga el programa que está aprobado. Aprobado. Entre comillas, sin espacio. Cierre comillas. Punto y coma. Y en caso contrario, si la persona no tiene una nota igual o superior a 4, abro comillas y en este caso, reprobado. Cierre comillas y cierro paréntesis. ¿Qué le estoy pidiendo? Si la persona en su promedio final, en N2, tiene una nota que es superior o igual a 4, el software me diga que está aprobado. En caso contrario, me diga que está reprobado. Hago Enter y ahora me aparece aprobado. Claro, esta primera persona tenía promedio 5.7. Ahora tomo la función lógica en la esquina inferior derecha, hago doble clic y ahí me dice los que están aprobados y los que están reprobados. En realidad la columna C no era necesaria, pero la vamos a dejar allí. Y entonces habríamos completado ahora todos los pasos que son del 8 al 16, que es la actividad número 2 en este video. En el siguiente video pasaremos a la actividad número 3.